Hola querido escucha, bienvenido a tu podcast de terror, el podcast donde te contamos las historias más espeluznantes y macabras de diferentes lugares de Latinoamérica. Yo soy tu anfitrión Lenin y hoy te voy a hablar de una leyenda que con el pasar de los años se ha vuelto poco conocida. Esta leyenda es originaria de Quito, la capital del Ecuador. Para quien no lo sepa, esta capital está situada en los Andes, a más de 2800 metros de altura. La leyenda que vamos a ver hoy se llama la capa del estudiante. Una prenda que simbolizaba el honor y el orgullo de los jóvenes que se dedicaban al estudio en el siglo XVIII. Pero también que en este caso se trataría de una prenda que va a ser el origen de una tragedia. La tragedia que le ocurrió a Juan de la Vega, un estudiante que se atrevió a desafiar a la muerte por unas cuantas monedas. ¿Quieres saber lo que le pasó? Si es así, ponte cómodo, sube el volumen y prepárate para sentir el terror. La leyenda de la capa del estudiante se remonta al año 1790. Cuando Quito era una ciudad colonial bajo el dominio español. Los estudiantes de aquella época debían vestir con elegancia y sobriedad, siguiendo las normas impuestas por la iglesia y la corona. Su atuendo consistía en un traje negro, un sombrero de ala ancha y una capa del mismo color que les cubría hasta los pies. La capa en ese entonces era el distintivo del estudiante y representaba su dignidad y prestigio. Los estudiantes de aquella época debían cuidar su capa con esmero y lucirla con orgullo en las ceremonias académicas y religiosas. Uno de los tantos estudiantes era Juan de la Vega, lastimosamente un joven huérfano que vivía en un humilde hospedaje cerca de la Universidad Central. Juan era inteligente y aplicado, pero lastimosamente también era pobre y desafortunado. Su única herencia era la capa que le había dejado su padre antes de morir. Juan quería seguir los pasos de su padre y convertirse en un abogado respetable. Lastimosamente, su situación económica le impedía costearse dichos estudios. Es por eso que trabajaba como un escribano en una notaría durante el día y asistía a clases por la noche. Juan tenía un sueño, graduarse con honores y mejorar su vida, pero también tenía un problema. Sus zapatos estaban rotos y sucios. Lastimosamente el dinero no le alcanzaba y no tenía dinero para comprar unos nuevos. Esto le causaba mucha vergüenza, sobre todo porque se acercaban los exámenes finales del año escolar y debería presentarse a dichos exámenes con el mejor aspecto posible. Juan sabía de antemano que si se presentaba con sus zapatos viejos, sería objeto de burlas y desprecio por parte de sus compañeros, pero más que eso, sus profesores no le darían la máxima nota debido a su precario aspecto. Tampoco quería vender o empeñar su capa, porque era un recuerdo. Era el recuerdo, el único que tenía de su padre. Un día, mientras salía de clases, Juan se encontró con un grupo de amigos que le propusieron una solución a su problema. Le dijeron que si quería ganarse unas monedas para comprarse unos zapatos nuevos, solo tenía que demostrar su valentía, haciendo una prueba muy sencilla aparentemente. Debía ir al cementerio del Tejar a medianoche, tomar un clavo y clavarle en una tumba de una mujer que lastimosamente se había quitado la vida por amor. Juan se sorprendió al escuchar el nombre de la mujer. Se trataba de María Teresa, su antigua novia, a la que había abandonado por otra sin darle explicación alguna. María Teresa se había enamorado perdidamente de Juan, pero él lastimosamente solo jugó con sus sentimientos.
Cuando ella se enteró de su infidelidad, cayó en una profunda depresión y decidió sin más arrebatarse ella misma la vida de una forma cruel y lenta. Utilizando una daga como herramienta, la tomó y se infligió heridas profundas en sus muñecas para simplemente dejarse desangrar hasta que su vida se esfumó. Juan siempre se sintió culpable por su muerte, pero a pesar de eso nunca fue a visitar a su tumba, ni mucho menos pedirle perdón. Juan al principio dudó en aceptar el reto. Sin embargo, la necesidad pudo más que el miedo y el remordimiento. Pensó que era una buena oportunidad para saldar su deuda con María Teresa y su propia conciencia. Además, no creía en las supersticiones ni los fantasmas, así que aceptó el desafío sin pensarlo mucho y se fue a su casa a prepararse para la noche. A las 12 en punto, Juan llegó al cementerio, acompañado por sus amigos, que se quedaron afuera esperando a que cumpliera su misión. Así fue, Juan saltó el muro y se adentró en el camposanto, iluminado solo por la luz de la luna. El silencio, la oscuridad le produjeron escalofrío, pero siguió adelante, guiado por el sonido de su corazón y de su codicia. Llevaba en su mano un clavo y un martillo, y en su espalda su adorada capa. Juan caminó entre las tumbas hasta llegar a la de María Teresa. Esta lápida era sencilla, con una cruz, pero tenía una inscripción especial que decía: aquí yace María Teresa, que murió de amor por Juan de la Vega. Juan comenzó a sentir un nudo en la garganta. Cuando leyó estas palabras, se arrodilló frente a la tumba y con una voz temblorosa le pidió perdón a María Teresa por todo el daño que le había hecho y le dijo que le había querido mucho, aunque no se lo hubiera demostrado. Luego tomó el clavo y el martillo. Empezó a clavarlo en la lápida con mucha fuerza y rapidez. Sin embargo, cuando Juan terminó de clavar el clavo y se levantó para marcharse, notó algo extraño. Notó que algo tiraba de su capa. Era como que si alguien o algo lo sujetara desde adentro de la tumba. Juan se asustó y trató de soltarse, pero fue inútil. El tirón era cada vez más y más fuerte, tanto que lo arrastraban hacia el interior del mausoleo. Juan comenzó a gritar, pedía ayuda despavorido, pero aparentemente nadie lo escuchó, o eso fue lo que él creyó. Sus amigos, al percatarse de los alaridos de Juan, tomaron la salida más fácil y huyeron, dejando solo a Juan. Entonces Juan comenzó a luchar con todas sus fuerzas para liberarse de aquel agarre infernal, pero no pudo. Sintió que algo le apretaba el cuello y lo iba asfixiando lentamente. Cuando regresó a ver, se dio cuenta que era el alma de María Teresa, quien había salido de su tumba para cobrar venganza. La mujer tenía el rostro pálido, los ojos rojos y en sus muñecas se veían como estaban manchadas de la sangre que ella misma hizo derramar. Entonces le dijo a Juan que lo había estado esperando y que ya se había tardado mucho tiempo y que ahora nunca lo iba a dejar escapar. Ahora Juan debía quedarse con ella para siempre en la muerte, ya que en vida Juan incumplió su promesa de amarla hasta la muerte. Juan no pudo responder, solo pudo ver cómo María Teresa lo abrazaba con fuerza y lo arrastraba hacia el vacío del mausoleo. Al otro día, sus amigos por la mañana fueron a ver qué pasó con Juan, pero lastimosamente solo pudieron encontrar su capa de estudiante, que quedó colgado del clavo que Juan había puesto en la lápida anteriormente, y dentro del mausoleo el cuerpo inerte de Juan.
Así es como termina la leyenda de la capa del estudiante. Una historia que nos muestra que la fuerza del amor a veces puede ser dulce, pero también puede ser amargo. Y que el destino puede ser tan fatal e irónico. Dime, ¿qué te pareció esta leyenda? ¿Te gustó? ¿Te asustó? Déjame tu comentario y comparte este podcast con tus amigos si es que te gustó. Y no te pierdas el próximo episodio donde te contaremos otra leyenda de terror. Hasta pronto, que descanses y dulces sueños.